Gracias, Willy. El abrazo de nuevo para don Álvaro. Saludos para nuestro amigo Iván Lorenzo, amigo de las madrugadas en la Z101. Miren, muy interesante la entrevista con Henry Ebrard. Muy edificadora, muy didáctica. Hubo un aspecto que él trató que realmente tiene mucha razón. El tema de las remesas, la parte buena y la parte mala. Aquí siempre hemos enfocado, sobre todo en mi caso, la parte buena, los millones que llegan, que el año pasado superaron los 8.000 millones de dólares. Esa es la parte buena. Pero Henry tocó esa parte mala de verdad. La exportación de cerebros, la gente que se va a Estados Unidos a vender su mano de obra allá, su mejor etapa productiva en los Estados Unidos, vendiendo su mano de obra a las fábricas, a las fincas norteamericanas, las familias que se separan, el esposo que se va y deja a la esposa con los hijos aquí, los hijos que se crían sin el padre. Y es verdad, llegan las remesas y el país lo celebra, pero está esa parte que a mí no se me había ocurrido, pero que Henry la tocó y yo creo que tiene mucha razón. Las familias a veces se dividen, el tiempo se para y eso es parte, esa es la parte negativa de que la gente se vaya del país a vivir y a trabajar en otras fronteras, Estados Unidos o Europa. Yo creo que tiene mucha razón Henry en esa parte. Miren, quiero tocar brevemente un tema, porque tenemos a Iván aquí como uno de nuestros grandes invitados. Recientemente se anunció el apresamiento en la zona fronteriza del país, en Dajabón, de 4 individuos de nacionalidad haitiana que ingresaron al territorio nacional de manera ilegal, irregular por la frontera. Luego fueron identificados como Chevry Ralph Yurí, exalcalde de la ciudad de Puerto Príncipe, el señor Winston Pierres, ex gobernador de una de las ciudades o estados de Puerto Príncipe, el policía haitiano Antoine Mackendy y el señor Wickesnon Despiene. A ese no se le asigna ninguna función, simplemente se le identifica. Al otro día, o 2 días después, el mismo día después del apresamiento, fueron trasladados a la capital dominicana en un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Algo inusual, pero al tratarse de 4 influyentes personajes de la sociedad haitiana, pues se le dio una categoría y se le traslada a la capital en un helicóptero. Llamó la atención. Al otro día, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado sobre la situación de esas personas. Explica el Ministerio de Defensa que esas personas cruzaron la frontera en una camioneta, identifica los 4 nombres, dice que la camioneta fue detenida en el puesto de chequeo de Villa Nacaona, allá en Dajabón, detenida para ser chequeada, como es usual en los vehículos que transitan en esta zona, transitaban por la carretera internacional. La nota agrega que poseían, primero, dice que en el puesto de chequeo pudieron comprobar que no tenían pasaporte ni visado de estadía en el territorio dominicano y que habían cruzado ilegalmente la frontera. Poseían 2 pistolas con permiso de uso en la República de Haití para portarlas, pero sin autorización para su uso en la República Dominicana. Ese fue el comunicado del Ministerio de Defensa. Identificando a la persona, quiénes eran, se le trasladó al Distrito Nacional en helicóptero. No se había dicho mucho más sobre ellos, salvo que el gobierno haitiano lo solicitó en extradición
Un comunicado que fue leído por el ministro de Comunicaciones del gobierno de Haití, donde identificaban a esa persona como parte de una trama para derrocar al presidente haitiano Jovenel Moïse, y lo estaban solicitando en extradición. De repente ahora nos encontramos con la información de que estas 4 personas, encabezadas por el exalcalde de Puerto Príncipe, político influyente, Chebrai Ralph Yuri, ingresaron a la República Dominicana, al territorio nacional, para el tráfico, contrabando, negociación y comercialización de un cargamento de armas de fuego de alto calibre. Y se les indica a los 4 como parte de una banda de tráfico de armas. Y se le han dictado 6 meses de medida de coerción. Ni siquiera sabíamos que se le había hecho una acusación y que se le estaba enjuiciando. 6 meses de medida de coerción, prisión domiciliaria. A mí me da la impresión, porque lo están solicitando en extradición en Haití, acusado de formar parte de una trama para derrocar al gobierno haitiano. Organismos de derechos humanos de Haití solicitaron al gobierno dominicano que les concediera asilo a esas 4 personas, porque de regresar a Haití corrían el riesgo de ser asesinados. El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, luego de esa petición de organismos haitianos, aclaró que esos 4 personajes no habían solicitado asilo político en la República Dominicana. Ahora de repente forman parte de una red criminal para el tráfico de armas, que llegaron al país con un cargamento para negociarlo con una persona no identificada y que esa persona permanece prófuga. ¿Y dónde está el cargamento? Entonces, a mí me da la impresión de que se les está protegiendo. No, es una especie. Pero escúchame, Rosendo. Sí, sí. Julieta ha hecho una pregunta inteligente, como siempre. Sí. Si hay una información como esa, y yo no sé si la información que tú tienes es extraoficial, No, es u oficial. oficial. Es oficial. Lo mínimo que deberían de presentar las autoridades del Ministerio de Defensa es... No, si porque no ya se sale del ámbito de defensa. Pero escúchame, por un tema de orden público. Porque aquí cuando atrapan a un delincuente y lo atrapan con una pistolita, lo primero que hace es que le hacen una foto a la pistolita. Y si estamos hablando de un cargamento de armas, por lo menos, lo mínimo que deberían de hacer, si no quieren presentar la fotografía del cargamento de las armas, que presenten los detalles del tipo de armas. Y yo no tengo por qué poner en duda la investigación de las autoridades, tengo que creerle. Pero también de repente tú dices, bueno, un cargamento de armas, son traficantes de armas, traficantes de drogas, pertenecen a una red internacional. Correcto, pero por lo menos que den más detalle a la opinión pública. Ingresan ilegalmente al país, son trasladados en helicóptero a la capital dominicana porque eran políticos importantes de Haití. Organismos de derechos humanos de Haití piden que se le dé asilo en la República Dominicana. De repente hoy aparecen llevados ante los tribunales y se le dicta una coerción de 6 meses. Prisión domiciliaria para ser cumplida en 2 apartamentos en la provincia de Santo Domingo, porque ese es otro detalle. Los apresan escúchame, Felipe, ese es otro detalle. Los apresan en Dajabón y le conocen medida de coerción en la provincia de Santo Domingo. Pero lo que yo digo Pero es lo además, siguiente. perdón, esas personas tenían domicilio establecido en el país. Nada de eso está Porque claro. para usted dictar una medida de coerción de prisión domiciliaria, tiene que tener un domicilio. Mira, a veces yo sé que hacen cosas y para como tú señalas, para proteger,
pero tienen también que hacerla bien hecha. Porque tú me vas a decir a mí que tú estás acusando a una banda internacional de traficantes de armas, sin especificar el tipo de arma. Yo puedo imaginarme fusiles automáticos, lanzagranadas, yo puedo imaginarme el lanzagranadas, todo. Y tú lo que le vas a colocar es una medida de coerción domiciliaria, cuando aquí apresan a una gente con un revolvito de mito y le meten 6 meses en medida de coerción. Sí. No me cuadra. Como esta gente están vinculados a una supuesta trama para un golpe de Estado en Haití, para derrocar al presidente, y ese país los está solicitando en extradición. Entonces, si son una banda criminal, porque así mismo se les identifica, y por eso se le dictaron 6 meses de prisión preventiva, para cumplirlo en 2 apartamentos, prisión domiciliaria, en 2 apartamentos asignados para que ellos cumplan. Entonces, a mí me da la impresión de que se ha adoptado esta medida para de alguna manera protegerlos, no proteger su actividad criminal, para no tenerlo que mandarlo a Haití, porque en lo que lo vinculan allá, y como dicen los organismos de derechos humanos, desde que lleguen están en problemas. Ahora, yo creo que merece este país una mejor explicación sobre ese caso, porque la verdad es que llama mucho la atención. ¡Vámonos, Cundo!